En los albores de una Grecia bañada por mitos y tempestades, un héroe vagaba sin descanso. Su nombre era Odiseo, rey de Ítaca, mente astuta y corazón indomable, quien tras la caída de Troya no halló en el viento el camino a casa, sino un laberinto de mares embravecidos y dioses caprichosos. La guerra había terminado, las hogueras de Troya ya eran cenizas, pero su destino apenas comenzaba a escribirse. Los dioses, en su eterno juego, no estaban de acuerdo sobre el futuro de aquel hombre. Así, cada ola se convertía en obstáculo, cada isla en trampa, cada jornada en un combate contra lo imposible. Durante años, su figura se convirtió en leyenda entre los mortales. En Ítaca, su esposa Penélope tejía y destejía bajo la presión de pretendientes insaciables, mientras Telémaco, su hijo, crecía con la sombra de un padre ausente. Nadie sabía si Odiseo seguía con vida o si el mar lo había reclamado. Pero los dioses, sí lo sabían. Su destino no era morir en la espuma, sino luchar hasta el último aliento por regresar al hogar que tanto amaba. Y en ese vasto horizonte, donde la memoria se confunde con la fábula, empieza la travesía de un hombre que desafió a titanes, monstruos y tempestades, tan solo por volver a abrazar su tierra. El mar aguarda. Las islas se alzan como enigmas y la Odisea se abre como un canto eterno al ingenio y la resistencia humana. El eco de sus remos parte las aguas, pero lo que espera más allá, aún está cubierto por la bruma del destino. Cuando las murallas de Troya se desplomaron entre fuego y humo, Odiseo no regresó con júbilo a su hogar. Su corazón estaba dividido, anhelaba Ítaca, pero los dioses no le permitían un camino sencillo. Desde la cubierta de su nave, contemplaba el mar interminable, y cada ola parecía susurrar advertencias de futuros tormentosos. La guerra le había enseñado astucia y paciencia, pero también que el mundo estaba lleno de fuerzas que desafiaban incluso a los héroes más audaces. Aún así, su mente nunca abandonó Ítaca, y su alma resistía el peso de la distancia, recordándole que su hogar no era un simple lugar, sino el corazón mismo de su existencia. El mar rugía ante él, pero incluso en la oscuridad de aquel viaje sin fin, la figura de Ítaca brillaba como un faro invisible, prometiendo que, mientras viviera, la Odisea no habría terminado. Y así, mientras Odiseo se alejaba de Troya, las sombras de su ausencia comenzaban a alargarse sobre la isla que lo esperaba, tejiendo la tensión entre el hombre perdido y los que lo aguardaban. El viento soplaba con fuerza, y el horizonte se transformaba en un mosaico de islas que ocultaban peligros invisibles. Bajo un sol implacable, Odiseo y sus hombres desembarcaron en la costa de los Iconios, confiados tras dejar atrás Troya. Los Iconios, un pueblo de la antigua Tracia, guerreros y agricultores, eran conocidos por su fuerza militar y su capacidad de resistencia, enseñanza que tanto Odiseo como sus hombres aprenderían a filo de espada. Como un río desbordado, la tripulación de Odiseo arrasó la ciudad, saqueando y matando, hasta que el orgullo y la codicia nublaron su juicio. Los refuerzos iconios surgieron como sombra de tormenta, y la noche los encontró acorralados. Entre gritos y acero, los hombres de Odiseo huyeron, dejando atrás a muchos caídos, mientras su astuto líder maldecía la fatalidad, que ensombrecía incluso sus victorias más gloriosas. Odiseo, con el corazón encendido de rabia y astucia, comprendió que incluso el triunfo podía convertirse en derrota. Así, la isla de los Iconios quedó marcada por la lección del orgullo. Ni la fuerza ni la gloria perdonan la imprudencia. Tras huir maltrechos de la isla de los Iconios, con la memoria de la derrota aún fresca y las pérdidas dolorosamente contadas, Odiseo y sus hombres surcaron el mar con corazones ansiosos y cuerpos agotados. Sus naves tocaron finalmente la costa de los Latófagos, un pueblo apacible que ofrecía frutos extraños y embriagadores. El loto, cuya dulzura robaba la memoria, y anidaba en los pensamientos un sueño eterno. Algunos hombres, tentados por la ingesta del loto, olvidaron sus hogares, su misión y hasta el nombre de su líder. Odiseo, con la autoridad de un héroe que conoce la trampa del olvido, los arrastró de regreso a las naves, recordándoles que incluso la calma más seductora podía convertirse en prisión. Y así,
con su astucia intacta, retomaron el mar, dejando atrás la isla donde la dulzura escondía el peligro, rumbo a nuevas pruebas del destino. Cada paso, cada remo, era un desafío que probaba su ingenio y su resistencia. Tras escapar de la isla de los latófagos, donde la pereza y la dulzura de los frutos habían casi atrapado a sus hombres, Odiseo zarpó con su tripulación, guiado por la astucia y el destino. Pronto arribaron a una cueva oscura en una isla desconocida, hogar del terrible Polifemo, el cíclope de un solo ojo, hijo de Poseidón. Allí, el gigante devoraba a los hombres como si fueran simples bocados de pan, y el miedo se apoderó del corazón de los héroes. Pero Odiseo, ingenioso como siempre, urdió un plan: embriagar al monstruo, cegarlo con una estaca de madera y disfrazar su huida con la astucia de los carneros. Entre gritos y fuego, la cueva se convirtió en un escenario de horror y gloria, y cuando el cíclope, ciego y furioso, maldijo a Odiseo, el héroe supo que había despertado la ira del mar mismo. La victoria fue amarga, pues el precio del ingenio había sido la furia de Poseidón, que juró que la travesía de Odiseo sería larga y dolorosa. Mientras tanto, en Ítaca, Penélope tejía y destejía, ganando tiempo ante los pretendientes que reclamaban un reino que no les pertenecía. Telémaco, ya más consciente de la gravedad de la ausencia de su padre, emprendía silenciosas pesquisas, escuchando rumores que llegaban desde lejanos puertos y mercados. Cada noticia era un hilo de esperanza y, al mismo tiempo, un recordatorio de lo incierto que era el destino de Odiseo. El mundo, en aquel instante, parecía dividirse entre la lucha de un hombre contra fuerzas sobrehumanas y la resistencia silenciosa de quienes permanecían en la tierra que él amaba. La distancia entre Odiseo y su hogar se llenaba de monstruos, engaños y tempestades, pero el recuerdo de Ítaca nunca se desvanecía de su mente. Y así, con el océano extendiéndose ante él, como un desafío infinito, el héroe continuaba su viaje, sin saber que cada paso lo acercaba no solo al peligro, sino también al corazón de quienes lo esperaban. Tras escapar de la oscura cueva de Polifemo, con los tambores del miedo y la astucia todavía resonando en sus mentes, Odiseo y sus hombres surcaron mares inquietos, buscando refugio y fortuna. Fue entonces que la isla de Eolo, señor de los vientos, se alzó ante ellos, como un regalo de los dioses para héroes exhaustos. Allí, Eolo los recibió con hospitalidad y les entregó un saco que contenía todos los vientos, salvo el que los guiaría a Ítaca, prometiéndoles un viaje seguro. Pero la codicia y la curiosidad se hicieron eco entre los hombres. Al abrir el saco antes de tiempo, los vientos se desataron con furia, lanzando la nave hacia las sombras del océano. Odiseo, astuto y desesperado, contempló cómo la ayuda divina se tornaba en prueba. Una vez más, el destino se enseñoreaba de los hombres, recordándoles que ni la valentía ni la inteligencia podían domar del todo la voluntad de los dioses. Tras abandonar la isla de Eolo, donde el viento casi los traicionó, Odiseo y su flotilla surcaban mares enfurecidos, guiados por la esperanza y la astucia de su líder. Pronto avistaron tierra, la misteriosa tierra de los Lestrigones. Lo que parecía un refugio se tornó en pesadilla. Gigantes devoradores emergieron entre las rocas, lanzando piedras y alzando hombres como juguetes. Los barcos de Odiseo fueron destruidos uno a uno. El mar se tiñó de miedo y desesperación. El mar rugía, mezclando espuma y gritos, mientras Odiseo, entre la furia y el miedo, ordenaba la huida de los pocos sobrevivientes. Cada remo golpeaba como tambor de guerra, y la lección quedó clara: incluso héroes astutos deben temer lo inimaginable. La travesía apenas comenzaba, y la leyenda de Odiseo crecía en cada desastre. Después de escapar de la vorágine de los Lestrigones, Odiseo y sus hombres surcaron mares encrespados. Sus corazones latían marcados por el miedo y la pérdida. La isla de Circe se alzaba ante ellos, bañada en bruma dorada y misterio, como un canto dulce que ocultaba veneno. Con cautela, avanzaron, y la maga los recibió con risas y hechizos. Hombres fueron transformados en cerdos ante sus ojos, y la desesperación amenazó con devorar la esperanza. Pero el héroe invocó la protección divina de Hermes, resistiendo los encantos de la maga, y reclamando su derecho a salvar a sus compañeros. Circe,
admirando su valor, los acogió, ofreciendo banquetes y consejos, y durante un año entero, Odiseo aprendió secretos del destino y del mar, reforzó a sus hombres y planeó su regreso. Cada día en aquella isla fue una mezcla de encanto y advertencia. La fuerza sin prudencia podía ser destrucción, la astucia, salvación. Cada isla, cada aventura, le enseñaba a Odiseo que el mundo no se conquistaba con espada o fuerza bruta, sino con paciencia, astucia y coraje. Sin embargo, la magia tenía un precio. Cada encuentro dejaba cicatrices invisibles, recordatorios de que incluso los héroes podían caer en la trampa de los encantamientos. Su viaje era un laberinto donde la mente y el corazón debían estar siempre alerta, y donde un solo error podía condenar a la muerte a toda su tripulación. Y así, mientras la isla de Circe quedaba atrás en la niebla del horizonte, el héroe continuaba su periplo, consciente de que lo más difícil no era sobrevivir a los monstruos, sino mantener intacta la memoria de su hogar y el deseo de reencontrarse con quienes lo esperaban. El viaje de Odiseo lo llevó más allá de los límites del mundo visible, a los reinos oscuros del Hades, donde los espíritus susurraban secretos del pasado y del destino. Allí, entre lamentos y sombras, Odiseo invocó a los muertos, habló con profetas que le revelaron futuros inciertos, con héroes caídos que compartieron la gloria y la desesperanza de la guerra. Cada encuentro era un recordatorio de la fragilidad humana, de la inexorabilidad del destino y del precio de la ambición. Odiseo vio la visión de su propio destino y comprendió que su regreso no sería sencillo. Los muertos le revelaron la dureza de los dioses y la necesidad de prudencia, mientras le enseñaban que la gloria sin cuidado podía transformarse en tragedia. A cada paso entre las sombras, el héroe fortalecía su resolución. Debía sobrevivir, debía regresar, y debía mantener la memoria de Ítaca viva en su corazón. Mientras tanto, en Ítaca, la calma de la espera comenzaba a quebrarse. Los pretendientes, impacientes y arrogantes, aumentaban sus excesos, devorando las riquezas del palacio y desafiando la autoridad que Odiseo había dejado atrás. Telémaco, ya más decidido y consciente de la magnitud del vacío que su padre había dejado, comenzaba a actuar, reuniendo aliados discretos y buscando señales de que el héroe seguía con vida. Penélope, por su parte, continuaba su resistencia silenciosa, tejiendo y destejiendo con manos cansadas, mientras su corazón guardaba la esperanza de que el tiempo pronto revelaría la verdad. El mundo parecía dividirse entre las sombras del inframundo y la luz débil de la espera. Odiseo, enfrentando sus miedos y entendiendo las fuerzas que controlaban su destino, avanzaba un paso más hacia lo imposible. Cada lección aprendida entre los muertos lo acercaba a la vida, y cada noticia en Ítaca aumentaba la urgencia de su regreso. Con voz firme y corazón tembloroso, regresó al mundo de los vivos, cargando el saber de los muertos y la determinación de quien ha tocado el abismo y ha sobrevivido. Así, entre reinos de sombras y tierras de esperanza, la Odisea seguía desplegando su camino épico, recordando que la verdadera lucha no es solo sobrevivir, sino no perder jamás la conexión con aquello que se ama. El mar se volvió traicionero, un enemigo que cambiaba de rostro sin aviso. Odiseo navegaba entre la tentación y la muerte, enfrentando los cantos seductores de las sirenas. Sus voces, dulces como la miel y peligrosas como la más afilada espada, prometían secretos y placeres imposibles, pero Odiseo, astuto, se cubrió sus oídos y los de sus hombres con cera, y se ató al mástil de su nave. La música mortal pasó, pero la lección quedó grabada. La curiosidad sin prudencia podía destruir incluso al más valiente. No mucho más allá, el mar se ensombreció aún más. Escila, monstruo de múltiples cabezas, devoraba a quienes se acercaban demasiado a los acantilados, mientras Caribdis agitaba su voraz remolino, capaz de tragarse embarcaciones enteras. Cada maniobra de Odiseo era un acto de equilibrio entre la vida y la muerte, y aunque logró salvar la mayoría de su tripulación, comprendió que los sacrificios eran inevitables en la senda del destino. La travesía enseñaba que el valor sin astucia era un riesgo que ningún hombre podía permitirse. En Ítaca, la tensión alcanzaba su punto álgido. Los pretendientes se sentían dueños del palacio y del tiempo,
devorando los recursos y burlándose de Penélope. Telémaco, ya convertido en un joven con decisión y audacia, reunía aliados y exploraba cada rincón del reino en busca de pistas sobre su padre. Cada gesto, cada rumor confirmado o desmentido, lo acercaba a la madurez y al entendimiento de que, para salvar a su hogar, él también debía actuar con inteligencia y coraje. El destino parecía tejer un hilo invisible entre el héroe que desafiaba monstruos y la familia que aguardaba en tierra firme. Odiseo, atado a su propósito, y Telémaco, movido por la necesidad de proteger su mundo, caminaban por senderos distintos pero unidos por un mismo hilo, la esperanza de un reencuentro y la preservación de Ítaca. Y así, entre remolinos mortales y cantos hipnóticos, la odisea continuaba, recordando que cada victoria sobre lo imposible acercaba al héroe a la tierra que su corazón nunca había abandonado. Después de sortear los cantos de las sirenas y los horrores de Escila y Caribdis, Odiseo llegó a la isla sagrada del sol, Helios, donde los bueyes divinos pastaban tranquilos, bajo el resplandor inclemente. La advertencia de los dioses era clara: no tocar ni dañar a esos animales, pues su sacrificio sería un crimen que traería ruina. Durante días, la tripulación resistió el hambre y la tentación, y Odiseo mantuvo la disciplina con firmeza. Pero la impaciencia y el hambre humana vencieron al respeto divino. Algunos hombres, desafiando las advertencias, sacrificaron los bueyes en secreto. La reacción fue inmediata y terrible. Zeus lanzó su rayo desde el cielo, destruyendo la nave y arrastrando a la mayoría de los hombres al fondo del mar. Odiseo, aferrado a los restos de su embarcación, sobrevivió solo, arrastrado por la furia de los dioses y la inexorable marea, comprendiendo que incluso la astucia y la valentía no podían vencer la impaciencia y la desobediencia de los mortales. El contraste entre el mar que castigaba y la tierra que esperaba se hacía más evidente. Odiseo, solo y al borde de la desesperación, debía seguir adelante, consciente de que la última etapa de su travesía sería la más peligrosa y la más decisiva. Cada ola, cada viento, lo acercaba no solo al destino, sino al inevitable encuentro con quienes aguardaban su regreso. Y así, tras la tragedia en la Isla del Sol, la odisea continuaba, recordando que incluso el héroe más grande debía aprender a soportar pérdidas y a mantener intacta la fuerza de su corazón para alcanzar lo que más amaba. Tras sobrevivir a los azotes del mar, Odiseo llegó a la isla de la ninfa Calipso, un paraíso apartado del tiempo, donde la naturaleza parecía inmortal y la belleza se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Calipso lo recibió con hospitalidad, ofreciéndole descanso, alimentos y una vida de placer que podría borrar cualquier recuerdo de sus penas. Allí, entre jardines eternos y ríos cristalinos, Odiseo enfrentó la más difícil de todas las pruebas, la de su propio corazón. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. La tentación de quedarse y olvidar la ardua travesía se hizo intensa. Sin embargo, su mente nunca abandonó Ítaca. El recuerdo de Penélope y Telémaco, de su hogar y de todo lo que había dejado atrás, lo impulsó a resistir la comodidad, a luchar contra la dulzura de la inmortalidad ofrecida por Calipso. Su determinación se templó como el acero, y finalmente, bajo la presión de los dioses que velaban por su destino, Odiseo retomó su camino. El mundo parecía tensarse entre la eternidad de la isla de Calipso y la realidad que esperaba en Ítaca. Odiseo comprendió que su hogar no era solo un lugar físico, sino la fuerza que le daba sentido a todo su viaje. Con renovada resolución, se preparó para enfrentar los últimos peligros que le separaban de la tierra que nunca había dejado de amar. Desde la isla de Calipso, donde los días se deslizaban entre el deseo y la eternidad, Odiseo finalmente se lanzó al mar, libre pero exhausto, como un héroe renacido. Las olas lo arrastraron hasta la tierra de los feacios, un pueblo de navegantes y constructores, cuyo arte rivalizaba con la magia misma. Allí, entre palacios que brillaban como el sol, y embarcaciones que parecían volar sobre el agua, Odiseo fue acogido con hospitalidad prodigiosa y miradas curiosas. Cada relato que contaba sobre Troya y sus infortunios
hacía vibrar a la corte, y el héroe, por primera vez en años, sintió que la esperanza navegaba de nuevo a su lado, ligera como la brisa del Egeo. Cuando Odiseo finalmente abandonó la hospitalidad de los feacios, la bruma del mar se arremolinó a su alrededor, llevándolo hacia la patria ansiada, Ítaca, tierra de recuerdos y de promesas rotas. Y así, la Odisea avanzaba hacia su etapa final, recordando que el valor de un héroe no se mide solo en batallas, sino en la capacidad de mantener su corazón firme frente a la eternidad del olvido. Después de años de tormentas, monstruos y engaños, Odiseo finalmente regresó a Ítaca. La isla emergió ante sus ojos como un faro en la bruma, familiar y extraña a la vez, marcada por la ausencia y el tiempo. Ataviado con la astucia que lo había salvado tantas veces, regresó disfrazado de mendigo, observando su reino desde las sombras, evaluando los enemigos que habían saqueado su hogar y poniendo a prueba la lealtad de quienes aún lo esperaban. En el silencio del palacio usurpado, cuando los pretendientes devoraban la riqueza de Ítaca, el destino trazó su línea más poderosa, el reencuentro de padre e hijo. Odiseo, cubierto de harapos y disfrazado de mendigo, ocultaba bajo su mirada cansada la furia del mar y la astucia de 1000 batallas. Telémaco, aún joven pero ya templado por la búsqueda de noticias, dudaba ante aquel extraño. Entonces, la diosa Atenea, tejedora de voluntades, levantó el velo. El mendigo se irguió como rey, y Odiseo, el errante, abrió sus brazos. Lágrimas y acero se mezclaron en sus almas, pues padre e hijo comprendieron que la hora de la venganza había llegado. Telémaco, fuerte y decidido, lo acompañaba en la estrategia silenciosa. Juntos tejieron un plan que transformaría la desesperación de años en justicia y orden. Cada paso dentro del palacio debía ser calculado, cada gesto observado, pues los pretendientes eran arrogantes y confiados, creyéndose dueños de lo que jamás les perteneció. La tensión se palpaba en el aire, y cada segundo acercaba el momento de la verdad. Penélope, sabia y paciente, percibió la presencia del hombre que había esperado durante tanto tiempo. Aunque no podía aún reconocerlo, la sensación de que la espera estaba por terminar crecía en su corazón. La casa, que durante años había sido un espacio de intrigas y ansiedad, comenzó a vibrar con la inminencia de la justicia. Odiseo, con su mente afilada y su voluntad inquebrantable, se preparaba para enfrentarse a los años de humillación y peligro. Sabía que la victoria no sería solo de fuerza, sino de ingenio. Cada flecha debía encontrar su blanco, cada decisión debía ser precisa, y cada movimiento debía restaurar el orden que había sido violado. El héroe que había vagado por mares imposibles, estaba listo para reclamar lo que siempre fue suyo, su hogar, su familia y la paz de Ítaca. El aire del palacio estaba cargado de expectativa, la calma antes de la tormenta. La Odisea, que había atravesado el mundo entero, alcanzaba su clímax, y nada volvería a ser igual cuando el hombre que desafiaba a los dioses se revelara en toda su gloria. El palacio de Ítaca se convirtió en el escenario de la justicia largamente esperada. Odiseo, disfrazado, observó a los pretendientes con la calma de quien ha visto mundos imposibles, y ha sobrevivido a dioses, monstruos y tempestades. Cada uno de ellos representaba años de humillación, de saqueo y de desafío a su autoridad. Cada uno, una prueba que debía ser superada con ingenio y precisión. Cuando llegó el momento, la acción fue rápida y decisiva. Con arcos tensados y estrategias cuidadosamente ejecutadas, Odiseo y Telémaco confrontaron a los pretendientes, quienes no podían comprender cómo aquel hombre que había desaparecido años atrás, había regresado con tal poder y determinación. La batalla fue feroz, pero la astucia y la experiencia de Odiseo prevalecieron. El desorden fue reemplazado por el orden, y la justicia recuperó su lugar, en el hogar que jamás debió ser abandonado. Tras la victoria, llegó el instante más esperado, el reencuentro con Penélope. Aunque los años de ausencia habían sembrado dudas y temor, el amor y la paciencia demostraron ser más fuertes que cualquier distancia o tiempo perdido. Penélope reconoció a su esposo no solo por su figura,
sino por la esencia de un hombre que había sobrevivido al mundo entero y había regresado intacto, con su corazón lleno de lealtad y sabiduría. Ítaca, la isla que había esperado pacientemente, respiró de nuevo con la presencia de su rey. El hogar, desgarrado por la espera y los saqueos, comenzó a sanar, y la familia reunida recuperó la fuerza que la ausencia había puesto a prueba. Odiseo, después de navegar mares de muerte y misterio, comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en vencer enemigos, sino en regresar a quienes le esperaban, en mantener la memoria de su hogar, y en restaurar la armonía que siempre había sido su destino. Así concluye la Odisea, un canto épico al ingenio, la resistencia y la fuerza del corazón humano, donde incluso los héroes más extraordinarios deben enfrentar la prueba más difícil de todas: volver a casa. La Odisea de Homero, compuesta hacia el siglo VIII a.C., es uno de los textos fundacionales de la literatura occidental y puede considerarse una de las primeras grandes novelas de aventuras de la historia. Su núcleo no es solo la guerra o la gloria, como en la Ilíada, sino el viaje, el regreso de Odiseo a Ítaca tras la caída de Troya. En su travesía, el héroe enfrenta monstruos, tempestades, dioses caprichosos y tentaciones que lo ponen a prueba no solo en la fuerza, sino en la inteligencia y la resistencia. Este viaje lleno de peligros y maravillas inauguró el modelo de la aventura épica, un héroe que recorre tierras extrañas, lucha contra lo desconocido y, tras superar pruebas imposibles, regresa transformado. Así, la Odisea no solo narró el destino de un hombre, sino que abrió el camino a toda una tradición de relatos de aventuras, desde la épica medieval hasta la novela moderna, convirtiéndose en un arquetipo eterno del viaje heroico. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal, dale un like, comenta y comparte. Y si has disfrutado la historia de hoy, desde este canal te animamos a que leas la obra original, ya que nada puede igualar a la lectura de un libro. Hasta la próxima historia.